tardes ya a todas, es un gusto y me siento muy contenta de compartir esta mañana, tarde ya con todas ustedes, escucharlas y tener estas lluvia de ideas, de conocimiento, de todo lo que gente como yo, mujeres, han hecho. Es realmente satisfactorio y demuestra, ¿no?, que estos espacios funcionan y que debemos de seguir fomentándolos para compartir, porque el trabajo que hacemos debe compartirse. Las ideas, por a veces muy pequeñas que sean, o nosotros mismos pensamos que lo son, causan un impacto en otras personas, y eso lo sabemos precisamente cuando estamos en este tipo de eventos. Y bueno, voy hablando un poquito ya para no perder, yo creo, el rol de los minutos. Y bueno, hablar de educación y género, bueno, ya varias antes de mí lo han hecho o lo han tocado, han hablado de ello. Es un tema demasiado extenso, desde luego, y bueno, 10 minutos que tenemos es imposible abordarlo, pero sobre todo aquí mi intención es mostrarles algunas ideas generales, cómo estamos, cómo está el país, en cuestión de estadísticas un poco, y más allá de las estadísticas, qué estamos haciendo y cómo podemos nosotros lograr desde nuestra propia trincheras. Yo soy profesora de universidad, pero también soy madre, soy hermana, soy hija, entonces a través de nuestro propio entorno o en nuestro propio entorno podemos ir cambiando situaciones que poco a poco pues, van a llevar a un cambio general. Y bueno, como país hemos superado el desafío de garantizar el acceso de las mujeres en todos los niveles educativos. Sin embargo, aún no se ha podido desarticular la reproducción de estereotipos en las escuelas mexicanas, los cuales se reflejan en la brecha en aprendizajes básicos, habilidades socioemocionales y la elección de profesiones que son determinantes para continuar sosteniendo la brecha de género en el mercado laboral mexicano. La primera de las estadísticas que muestro es precisamente esa brecha. Si bien está muy pareja, vemos que se muestra una pequeña desigualdad aún entre las mujeres y los hombres que no tienen escolaridad, es la de abajo, y la de licenciatura y posgrados concluidos. Sigue habiendo por ahí, los hombres están en color naranja, las mujeres en color verde. Todavía hay cierta desigualdad, sobre todo en el nivel de licenciatura y posgrado, pero si bien vemos que está muy parejo, se ha ido superando. Todas las mujeres en nuestro país al menos tenemos ese derecho y no hay ningún impedimento, tanto mujeres como hombres pueden accesar a tener una educación formal. Aún hay bastantes cosas que hay que ir mejorando. Adelante, sí, por favor. Y bueno, una de estas brechas más significativas entre hombres y mujeres es precisamente a la hora de la elección de las carreras, y ya alguien antes lo mencionó. Las mujeres siempre dicen que nuestro cerebro genéticamente, biológicamente está más por las neuronas y demás, no se ha logrado comprobar del todo, pero bueno, sigue habiendo aquí por ese factor genético, o más bien por el entorno social, sociocultural que tenemos, que está más tendiente hacia la lectura, la mujer. El hombre está más tendiente a las ciencias y a las matemáticas. La siguiente, por favor. Y bueno, las mujeres siempre encabezamos ahí la lista en las licenciaturas relacionadas con la salud, la educación y las humanidades, las ciencias sociales y administrativas, y bueno, los hombres mucho más en las ingenierías, en las ciencias de la agricultura, y bueno, si bien en las ciencias naturales es un poco parejo, bueno, está esa tendencia, ¿no? Los hombres van a las ingenierías, las mujeres van a las licenciaturas. Y un caso que yo recuerdo mucho, cuando nosotras somos 4 hermanas, mujeres, en una familia, entonces todas estábamos decidiendo la elección, ¿no?, de la carrera, y una de mis hermanas decidió entrar a ingeniería química. Y bueno, se tituló y todo, logró en
en un espacio de al menos, de por sí las ingenierías hay menos estudiantes que en las licenciaturas, de un grupo alrededor de 30 estudiantes, pues habían 3 o 4 mujeres estudiando la ingeniería química. Y bueno, se graduó, pero finalmente mi hermana nunca ejerció como ingeniero químico en ese ambiente, porque mis papás le decían que era un ambiente pues para varones, que era peligroso y entonces mejor dedícate a la docencia. Y mi hermana pues es maestra también de una preparatoria y pues ahí ha estado enfocada en su carrera, ¿no? Entonces un poquito que ver con lo que antes ya mencionaban de esos estereotipos que tenemos todavía demasiado arraigados a la hora de la elección de las carreras. Adelante, por favor. Bueno, un poquito más de estadísticas en la educación superior. Los hombres ligeramente, es mínima la diferencia. Vamos a saltar a la siguiente, por favor. Bueno, entonces de ese porcentaje de mujeres que finalmente de entre 15 y 24 años que no estudian ni trabajan, que ya vimos que es poco, ¿verdad? Pero este porcentaje de mujeres que finalmente no estudian ni trabajan, pues ahí está la gráfica, ¿verdad? Que se dedican a los quehaceres del hogar, la mayoría de ellas, precisamente porque, pues bueno, algunas están desocupadas, otras están inactivas, incapacidades y demás, pero es un porcentaje bastante alto aún de mujeres que no estudian ni trabajan, y de esas que no trabajan, repito, pues la mayoría de ellas se quedan haciendo los quehaceres del hogar. Adelante. El motivo principal, pues bueno, son las razones económicas, ¿sí? Una variante ahí, pero bueno, esa es la más fundamental. Se dedican a los quehaceres del hogar por razones económicas. Tal vez no hay suficiente, la economía no es suficiente para poder ingresar o permanecer en una escuela. También están las que se casan o las que terminan los estudios y no encuentran empleo o se aburren y demás. La siguiente, por favor. Bueno, y aquí fíjense que esta gráfica me pareció sumamente interesante por lo que mencionaba hace un rato, que se ha demostrado, o sea, sí, a través del análisis y estadísticas, que la mayoría de las mujeres que logramos concluir una licenciatura o tener un posgrado, pues somos más miedosas a tomar riesgos, somos más miedosas a negociar, y se nos toma o somos más sensibles hacia el contexto social, y esto desde luego va limitando precisamente esa economía, ese acceso de los trabajos. Si bien hay muchas mujeres que han accedido a la política y han tenido puestos importantes en las universidades, en el sistema educativo, aún hay algo que se le llama, ¿no?, ese techo de cristal, en donde pues las mujeres no logramos realmente acceder al más alto nivel, a tener estos puestos realmente de relevancia económica, por miedo, porque también el contexto social nos limita y nos dice, bueno, es que tienes que estar en tu casa, y si ya estás casada y tienes hijos, ¿cómo vas a estar todo el día en el trabajo y vas a atender a tus hijos? Lo primero es tus hijos. Y esos mismos tabús nos hacen que nosotros vayamos limitándonos, ¿no? Somos capaces, tenemos la capacidad, pero nos limitamos en este sentido por la cuestión social, además de que los mismos espacios, pues bueno, son masculinos, son sumamente masculinizados, y entonces empiezan los ataques. Entonces, pues es a partir de ahí, la siguiente, por favor, donde tenemos que empezar a hacer los cambios. Las mujeres ganan el 77% menos de lo que perciben el 77% de lo que perciben los hombres, es decir, es menor en 20 y algo por ciento, ¿verdad? Pero haciendo el mismo trabajo. Y esto, hay por ahí también otra estadística más que nos dice que para que realmente haya una equidad, laboralmente hablando, económicamente hablando, tienen que pasar de aquí 70 años para lograrlo. Si bien estamos haciendo cambios, esos cambios son muy lentos, entonces tenemos ahí que marcar el paso y hacerlo mucho más rápido. Adelante.
¿Qué podemos hacer? Y esta es la parte que, más que mostrar estadísticas, pues es lo interesante aquí. ¿Qué podemos hacer nosotros? Educar en equidad e igualdad. Vamos a erradicar estereotipos de género desde pequeños. A la hora, decía también otras estadísticas de las muchas que estuve leyendo en estos últimos días, que a partir de los 6 años la mujer se siente inferior que el hombre en conocimiento, y esto por eso, desde que están quizá en el kinder o en la primaria, se va tratando de diferente manera al niño que a la niña. Se va inculcando que la niña juega muñecas, le dan de regalo para Reyes Magos, su jueguito de té, etcétera, etcétera. Entonces, no es que esté mal, pero que haya una libre elección, es lo que se propone, que finalmente en las escuelas sean un espacio en donde se busque la igualdad, la equidad, que los niños puedan decidir libremente. Si bien un niño toma una muñeca, que a veces lo veríamos mal, o incluso los extremistas dirían que lo estamos convirtiendo, ¿no?, a un género diferente, pero que se involucren, porque eso finalmente, y con el paso de los años, pues va a convertirse en un padre que colabore con la madre al cuidado de los niños, al cuidado de la familia. ¿Sí? Y una mujer que pueda ser médico, que pueda ser astronauta. Estoy segura que tuvimos esa idea de ser una gran química o astronauta o piloto, y pues que en la realidad pues son muy pocos las mujeres que logran, ¿no?, tener un empleo de este tipo, quizá también por esto que acabo de mencionar. Inculcar en las mujeres el liderazgo, el empoderamiento y la autonomía económica, que ya también hablaron hace un momento de ello, ¿no? Es importante que nosotros empoderemos a nuestras mujeres, a nuestras hijas, si no tenemos hijas, a nuestras sobrinas, a nuestras primas, a nuestras estudiantes, a que busquen la autonomía. A veces quizás sea más cómodo, ¿no?, estar nada más esperando a que mi novio, mi marido, mi pareja me mantenga, pero vamos a quitar, a cambiar de paradigma, vamos a mirar esto de una forma diferente, y vamos a mostrar que sí se puede, que las mujeres podemos ser autónomas con lo poco que se haga, pero no ser dependientes más. Lo ideal, claro, sería una unidad colaborativa ya de parejas, hablando ya de un matrimonio, pues de pareja, ¿no?, que realmente haya una integración de tanto con el esposo y la esposa, mujer y hombre, en la colaboración tanto económica como del cuidado de los hijos y del hogar. Y bueno, creo que no recuerdo cuál era la última, pero bueno, a grandes rasgos es eso, ¿no?, crear estos espacios. La escuela tiene mucho que ver, la escuela es el motor de cambio en una sociedad, y a partir de la escuela es en donde la sociedad va a cambiar, y las mujeres tenemos que aprovechar pues esos espacios que se han abierto y tomar los riesgos y salir de la zona de confort que ya mencionaban hace un rato también, para poder tener acceso a una autonomía económica y a una verdadera equidad. Gracias.